objeto. SCP-804 Clasificación del objeto. Keter procedimientos especiales de contención. Hasta que se determine que SCP-804 ya no cuenta con ningún efecto memético, debe permanecer en su ubicación original en el antiguo emplazamiento de Alaska, donde la exposición a los elementos previene su reactivación. SCP-804 debe mantenerse cubierto con una lona de mimetismo de 30 x 30 m y deben mantenerse instalaciones para pruebas y guardias armados a 130 metros de su ubicación. Los intrusos deben ser tratadas con un amnéstico de clase A y regresados a la ciudad más cercana de datos borrados o ser eliminados a discreción de seguridad del lugar. En el caso de que SCP-804 sea cercado o tomado por una fuerza armada hostil, se debe ejecutar la contingencia 804-X. Descripción. SCP-804 es lo que queda de una instalación de arte titulada Mundo sin nombre, revelada el /20, por el difunto grupo de artistas Unelmak Paremasta Mailmasta. Según la documentación obtenida y eliminada del sitio web de los artistas durante el procedimiento de limpieza, SCP-804 era originalmente un gran terráqueo, con varios globos más pequeños y equipo de video en su interior. El material promocional en el sitio web insinúa que el globo mostraba imágenes de yermos pastorales vírgenes inalterados por la humanidad contrastadas con efectos visuales de industria humana abandonada y de hitos en decadencia. Al activarse ante un pequeño público de prominentes activistas ambientales y artistas de la comunidad cercana de SCP-804 comenzó a manifestar sus propiedades destructivas. Solo podemos especular si el producto del aparato fue intencional o no, ya que aquellos involucrados en su construcción perecieron durante el incidente o han pasado a ocultarse a la clandestinidad. Mientras los globos dentro de SCP-804 están rotando, todos los artefactos artificiales dentro de aproximadamente 100 metros comienzan a deteriorarse rápidamente hasta desintegrarse por completo. El efecto se aplica a cualquier cosa desde maquinaria hasta edificios, ropa, plásticos, compuestos químicos sintéticos y cualquier herramienta más compleja que un palo de madera afilado. El área de efecto aumenta mientras más tiempo permanezca activo el dispositivo, y el efecto es aún más fuerte en su lugar de origen. El tejido humano también se ve afectado a un ritmo más lento de descomposición, causando que las víctimas sean consumidas a medida que pierden masa corporal, lo que degenera en el colapso del esqueleto y la muerte, y la rápida descomposición del cuerpo en materia componente poco después. La vida no humana resulta totalmente inafectada. Las personas que escapan del área de efecto experimentan síntomas similares a la inanición prolongada, pero pueden recuperar la plena salud con el cuidado apropiado. Si no fuese por el hecho de que SCP-804 no es totalmente inmune a su propio efecto, tendría el potencial para eliminar todo rastro de la humanidad del mundo en cuestión de semanas. A juzgar por la tasa de la destrucción observada tras la activación original contra sus actuales capacidades bajo prueba, las capacidades de SCP-804 han sido deterioradas por el daño que se causa a sí mismo. Sin embargo, su uso sostenido todavía representa una amenaza extrema, sobre todo si el artefacto es de alguna manera refinado o reparado. Debido a las circunstancias en que fue asegurado SCP-804, existe el firme convencimiento de que el dispositivo también posee alguna forma de compulsión mental sobre quienes lo ven, pero las pruebas aún continúan para determinar si esa propiedad también ha sido comprometida por el deterioro de SCP-804 y cómo puede ser contenida. Véase la bitácora de recuperación para obtener más información. Bitácora de recuperación SCP-804. Aproximadamente 5 minutos después de la activación, el efecto de SCP-804 alcanzó a la cercana comunidad de. Los ciudadanos que no estaban en la muestra de arte respondieron inicialmente con pánico e hicieron varias llamadas de emergencia. Debido a la extrema lejanía de la ciudad, la primera respuesta fue de parte de un pequeño avión de un solo motor que llegó unos 30 minutos más tarde. Aunque el avión entró en el área de efecto y se perdió rápidamente, el piloto transmitió un mensaje describiendo la destrucción rápida y completa de los edificios de la ciudad. En este punto, la fundación se percató de la situación y los equipos de agentes fueron enviados a investigar. Para cuando los agentes pudieron llegar en escena, SCP-804 había estado activo intermitentemente durante casi 8 horas, y como resultado el pueblo y todo en un radio de datos borrados fueron despojados de cualquier rastro de civilización humana.
A su llegada fue afectado inmediatamente un avión. Afortunadamente el equipo fue capaz de hacer un aterrizaje de emergencia antes de que la estructura física del avión se desplomara a su alrededor. Desafortunadamente, su equipo y su ropa también fueron rápidamente desintegrados, exponiéndolos al frío extremo del norte de Alaska. Como resultado, 6 agentes tuvieron que ser tratados por hipotermia, pero todos esperan para volver al servicio sin efectos duraderos. Tras recuperar a la tripulación del avión derribado, los agentes establecieron un perímetro y fueron capaces de observar el epicentro del efecto de SCP-804. La población sobreviviente se había reunido alrededor de los restos del aparato. Todos los sujetos observados estaban severamente demacrados y sufriendo de hipotermia severa. La exposición solo empeoró el efecto de la SCP-804 y muchos sujetos fueron observados con dedos y hasta con extremidades faltantes. Los sobrevivientes se acercaban al armastoste en equipos de 2 o 3 para empujar el único globo restante dentro de la cubierta de SCP-804 para mantener su efecto. Mientras cada sujeto eventualmente sucumbía y colapsaba, otro de la multitud de curiosos avanzaba hacia adelante para ocupar su lugar. Los sobrevivientes fueron vistos animando y alentando a aquellos que estaban manteniendo el dispositivo hasta que llegaba su turno para empujar el globo helado, aunque dicha operación manual no fue suficiente para mantener siquiera el radio de efecto que había alcanzado el dispositivo antes de dañarse a sí mismo. Los agentes fueron autorizados por O5 para abrir fuego contra la multitud. Aunque los tiros experimentaban la misma decadencia de cualquier otro artefacto, su velocidad era suficiente para provocar heridas mortales antes de su descomposición. Cuando el globo restante de SCP-804 cesó de rotar, el efecto terminó y los agentes pudieron entrar y asegurar el aparato. Los sobrevivientes intentaron resistirse, pero carecían de la fuerza para impedir que los agentes de la Fundación actuaran y comenzaron a actuar de manera desorientada, una vez que fueron alejados de SCP-804. Sin instalaciones adecuadas para dar cobijo a todos ellos, muchos sobrevivientes decidieron simplemente tumbarse en la nieve y morir mientras otros intentaron provocar a los agentes a usar fuerza letal sobre ellos. Aquellos que fueron puestos en custodia se negaron a responder cualquier pregunta y fueron capaces de rechazar atención lo suficiente como para que no se recuperaran de su deterioro físico. Ya que la exposición a los elementos extremos del norte de Alaska parece contener adecuadamente a SCP-804 congelando su maquinaria restante en su lugar, se decidió dejar el artefacto en el sitio y bajo guardia junto con datos borrados en el improbable caso de que una facción hostil intentara asegurar el aparato. Anexo SCP-804 no debe ser contenido dentro de ninguna instalación de la Fundación hasta que esté asegurado que seremos capaces de evitar que cualquiera se sienta impulsado a activar o mantener la rotación del globo. Incluso unos pocos minutos del efecto de SCP-804 podrían destruir su propia contención y comprometer seriamente a cualquier otra contención cercana. Reporte de investigación memética, revisado en julio de 2011 por el Dr. Johannes Schwartz. Esta es la tercera revisión anual de cualquier componente memético sobrenatural a SCP-804, y todavía no ha producido ningún resultado importante. Es hora de acabar con la controversia de las propiedades meméticas de SCP-804 de una vez por todas. Sí, SCP-804 posee propiedades meméticas y, sí, estas propiedades fueron las encargadas de llevar a los sobrevivientes de su evento de activación a sacrificarse para mantener el dispositivo. Pero no hay nada especialmente virulento o peligroso sobre las propiedades meméticas de SCP-804. Solo unos pocos tipos de personalidad selectos, expuestos en el informe adjunto, tienen deseos de volver a activar el dispositivo. Los más notables son los sociópatas de clase D, que muestran atracciones similares cuando se les presentó un gran botón rojo que dice matar todo. Hemos estado viendo todo mal, no hay ninguna compulsión mágica que pudiera conducir a tanta gente a destruirse a sí mismos. No necesita haberla. Todo lo que observamos durante la recuperación puede explicarse mediante dinámica de grupos mundana y naturaleza humana. El dispositivo había borrado todo rastro de la obra y las vidas de un artista solitario y una comunidad de activistas. Los edificios se derrumbaron haciéndose polvo tan rápido que la gente ni siquiera resultó herida en el derrumbe. Y en el centro de todo un mundo sin nombre daba vueltas y vueltas en la plataforma cada vez más deteriorada, ofreciendo una premisa mortal que había sido presentada a ellos como un ideal. Una cura para el virus conocido como la humanidad.
Así que ¿por qué un grupo de activistas y sus vecinos se dedicarían de lleno al funcionamiento de una máquina mortal que pensaban que iba a acabar con toda la vida humana de la faz de la madre tierra? Simplemente porque querían hacerlo.